la sesión séptima ordinaria sea por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión octava ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dará la lectura de la cuenta. Bueno. Ahora sí, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación comunicando que la sala accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de la comisión por 15 días a contar del 23 de mayo, es decir, hasta el 10 de junio, para el cumplimiento de su cometido. En segundo lugar, un correo electrónico del jefe de gabinete de la subsecretaria de Bienes Nacionales, señor José Chacín, mediante el cual transmite las excusas de la funcionaria de esa repartición, señora Macarena Díez Palamar, por no poder asistir a esta sesión a la cual había sido citada. Al respecto, junto con reiterar ella su voluntad de colaborar con el cometido de esta comisión, al punto de haber confirmado su asistencia a la sesión del día de hoy, por instrucción expresa de su médico tratante, doctora Ruiz Biel, afirma que no podrá hacerlo ya que la aludida profesional emitió un informe el 15 de mayo de este año en el que señala que producto del estado, comillas, que producto del estado de avance de gestación y la presencia de diabetes insulino requirente, lo que implica la participación, sea online como presencial de la paciente, esta puede conllevar a complicaciones tales como descontrol glicémico, aumento de la presión arterial, parto prematuro, bienestar fetal comprometido e impacto en la salud mental materno posparto. En razón de lo expuesto, Macarena Díez Palamar sugiere que la comisión considere la posibilidad de responder las preguntas que la comisión investigadora tenga bien formular. Finalmente, se informa de un reemplazo por esta sesión, doña María Candelaria Acevedo, por doña Lorena Pizarro. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretario. Palabra sobre la cuenta. Diputada Naya. Gracias, presidente. En primer lugar, dar la bienvenida al señor Paredes, que ha accedido a venir a esta comisión, pero por otro lado manifestar mi profunda decepción de que la señora Paredes, Paredes 10, por segunda vez se excuse de venir. Yo puedo entender que ella tiene un tema con su embarazo, con esto de la diabetes gestacional, sin duda eso es un tema preocupante, pero la verdad es que con un embarazo y con problemas de ese tipo puedo entender que ella tenga problemas de movilidad, pero no entiendo que ella tenga problemas para poder participar online de esta comisión. Ahora sí, podemos mandarle un cuestionario que probablemente no va a ser respondido por ella, sino que por alguien del gobierno. Pero en todo caso me parece que acá lo mínimo que podemos hacer es efectivamente hacerle llegar un cuestionario, aunque siento que va a ser una pérdida de tiempo, pero al menos me imagino que podrá escribir. No sé si eso también le provocará una alza de presión. Tengo la duda respecto de eso. Gracias, diputada Navellán. Diputado Raúl Leiva. Presidente, yo, conforme al artículo 280 de nuestro reglamento, le solicito llame al orden a la diputada Navellán, en primer lugar, porque efectivamente las razones que da esta señora invitada son más que atendibles, incluso acompaña un parte médico, un certificado médico, y la diputada Navellán, por su intermedio, no solo ironiza, ridiculiza la situación de gravidez en la cual se encuentra esta persona. Quienes somos padres sabemos lo complejo que es un estado de embarazo, y además le atribuye intenciones que no corresponden en caso alguno a la función que ella desempeña. Por consiguiente, no puedo estar más en desacuerdo con la forma en que una propia mujer trata a una persona que se encuentra en estado de gravidez. Yo no quiero hacer, y no corresponde hacer una discusión, un debate a esos términos. Cada uno podrá ponderar cuáles son sus aseveraciones, pero yo le pido que la llame al orden, presidente. Estoy iniciando un debate porque creo que en caso alguno se condice con la función parlamentaria el tratar a alguna persona que se encuentra embarazada y en un estado delicado de salud de esa manera. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Antes, diputada Navellán, no quiero que se inicie un debate sobre esto. Le agradecería a ambos parlamentarios que no debatamos respecto a un punto que ya fue aclarado mediante las excusas que da Macarena Díez, que teniendo la obligación de venir, está con un problema en su embarazo que a mí no me cabe sino creerle en relación a que esto está avalado por un certificado médico. Dicho eso, por favor, diputada Navellán, le pido que tenga extremo cuidado respecto a las palabras, cómo las emite y sobre todo respecto a las conclusiones que se pueden sacar respecto a lo que usted señala. Diputada Navellán.
Gracias, presidente. Sí, efectivamente, yo también he sido madre de 6 hijos, así que he pasado por 6 embarazos, algunos de ellos bastante complicados también. Por eso entiendo que ella efectivamente no pueda venir. Pero sí me parece que dado que ella misma propone la posibilidad de responder un cuestionario, le enviemos un cuestionario para efectivamente tener su opinión, puesto que la opinión de ella en este caso particular me parece de extrema importancia. Entonces, me parece que debiéramos de confeccionar un cuestionario, hacérselo llegar tal como ella misma sugiere, para que pueda responder las dudas que podamos tener. Gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. Así va a ser, vamos a enviar un cuestionario con las preguntas sin perjuicio de que como esta comisión le quedan 2 sesiones, ¿no, señor secretario? Corríjame si no es así, o 3 sesiones. Aparte de esto. Aparte de esta, igualmente intentaremos en relación a, si es que tiene una evolución médica favorable, solicitarle nuevamente que en razón de esa mejora pudiera acompañarnos, siempre considerando obviamente que está con un certificado médico, señor secretario, pero sin perjuicio de eso, enviarle las preguntas para que pueda responderlas, ojalá al tenor de lo que ha sido discutido en esta comisión y el rol que tuvo ella a propósito de la falla compra del expresidente Allende. Diputado Benavente, sobre la cuenta. Ahí sí. Solo le quería pedir al señor secretario si nos pudiese leer de nuevo quién envió el correo electrónico y el encabezado del correo electrónico, por lo menos las primeras líneas. Sí, señor secretario, por favor. El documento, digamos, lo hace llegar a través de un correo de don José Chacín, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, y fue a él a quien se dirigió Macarena Díaz presentándole la excusa. A él, sí, como su superior, y por medio de él se le había citado a ella, como corresponde. La razón misma todos la cogemos, de que ella tiene un problema con su embarazo, pero estaba citada ella, estaba invitada ella. No sé si corresponde que por interpósita persona ella presente excusa. ¿Por qué no presenta? Diputado, va a contestar su pregunta el señor secretario. Secretario, como lo establece la ley, y por lo tanto correspondía que la excusa fuera a través de él. Ya. Muchas gracias, señor secretario. Vamos, no habiendo más puntos sobre la cuenta, vamos a pasar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar las materias a que aluden los mandatos conferidos por la sala. Han sido citados la ex jefa de la división jurídica, que ya dio sus excusas pertinentes de bienes nacionales, y el director de la división de la Secretaría de Comunicaciones de la Subsecretaría General de Gobierno, señor Pablo Paredes, que nos acompaña. Le agradecemos su presencia en esta comisión para que pueda resolver distintas dudas y cuestionamientos a propósito del objeto de esta comisión investigadora, y también lo acompaña el señor Matías Rojas, asesor de gabinete, y la señora Loreto González, que es asesora de la dirección, que están junto al señor Paredes. Dándole la bienvenida, señor Paredes, lo dejamos inmediatamente con el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio también muy buenas tardes a los honorables diputados y diputadas que participan de esta comisión. Si usted lo tiene bien, presidente, me gustaría partir con un pequeño texto introductorio. Muchas gracias. Con la intención de colaborar en todo lo que me sea posible, concurro a esta instancia a la que he sido citado, señalando además que me parece que es una muy importante oportunidad para poder compartir con ustedes algunos elementos que podrían ser de su interés a propósito del objeto de esta comisión investigadora. No obstante, mi deseo de colaborar con ustedes en todo aquello que me sea posible, me parece importante señalar el marco de mi trabajo en tanto director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno y el delineamiento de las áreas de acción de la SECOM. Todo, por supuesto, presidente, en el marco del interrumpido proceso de la compra de la casa del expresidente Allende. Sabido es que la SECOM, en esta o en cualquier otra administración, cumple un rol coordinador de las acciones comunicacionales del gobierno. No obstante lo anterior, y como ustedes bien conocen, los 25 ministerios y las 40 subsecretarías tienen sus propios equipos comunicacionales de distintos volúmenes según cada cartera, y por lo general están encabezados
por un director o directora de comunicaciones y una jefa o jefe de prensa por ministerio. Señalo lo anterior pues me parece importante y me permite explicar que hay muchas acciones comunicacionales que tienen su origen y principal gestión en los equipos comunicacionales propios de los ministerios, y esto tiene un sentido. Son estos equipos quienes manejan el día a día y el detalle de las políticas públicas o iniciativas de su cartera, las iniciativas que ha decidido ejecutar cada cartera. Así entonces, el rol central de la Secretaría es el acompañamiento de las iniciativas sectoriales. Subrayo lo que es de conocimiento público también. La SECOM es parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno y que las autoridades de SEGEGOV son hoy la ministra secretaria general de Gobierno, doña Aysén Echeverry, y la subsecretaria, doña Nicole Cardocho. Y que por supuesto la SECOM participa en instancias de coordinación, siendo la central la que hacía referencia hace un momento. Por otro lado, el objeto que tenía la eventual compra de la casa del expresidente Allende fue explicado públicamente y en esta comisión por distintos ministros y ministras, y fue el de buscar proyectar y resguardar el patrimonio histórico de nuestra vida democrática republicana. Por lo mismo, tal como señaló el ministro Elizalde en esta comisión, en los países democráticos es común, es corriente que la memoria de los exmandatarios se preserve. En este sentido, es que también se consideró la eventual compra de la casa del expresidente Patricio Aylwin, dando cuenta de que esto no respondía a una parcialidad política, sino a una mirada de Estado. Dicho esto, y tal como lo ha señalado la vocera de gobierno, el ministro del Interior y el propio presidente de la República, este proceso no se llevó en buena forma y por lo mismo se decidió que no avanzara. Hago estas citas de autoridades políticas porque es a través de ellas que el gobierno entrega su mirada. Mi rol como director de una secretaría actúa en una esfera distinta. Me parece importante señalarlo, aunque sin duda muchos de ustedes ya estén familiarizados con el trabajo de este tipo de secretarías, que la SECOM está llamada principalmente a colaborar en la difusión de políticas públicas e iniciativas determinadas por los distintos ministerios y proyectar junto a ellos distintos escenarios funcionales o disfuncionales a propósito de la comunicación de estas políticas públicas. Es en este marco que estuvo el trabajo de la SECOM a propósito del proceso de compra de las casas de expresidentes para efectos de contribuir a resguardar la memoria de la República. En concreto, se nos informó del proceso de compra de casas de los ex primeros mandatarios Salvador Allende y Patricio Aylwin con fines de rescate y valorización histórica, siendo esto último el eje de la iniciativa. Por lo tanto, también el vector central de lo que debía ser transmitido a la ciudadanía. En función de eso, nos coordinamos principalmente con los ministerios que tenían la titularidad del tema, particularmente bienes nacionales. Junto con esto, también hubo la proyección respectiva de escenarios. Todo esto a propósito del comunicado que salió precisamente desde Bienes Nacionales el día 31 de diciembre del año pasado. Por su intermedio también, presidente, me gustaría señalar que las evaluaciones de qué política pública es pertinente o no, o los detalles de la misma, además de las evaluaciones jurídicas a propósito de su ejecución, no es algo que vea la Secretaría de Comunicaciones. De hecho, nuestra estructura orgánica no está concebida para estos fines. En materias como esta, la SECOM trabaja sobre las decisiones tomadas por los ministerios. Sobre esa base es que actuamos con nuestra capacidad orgánica y profesional, a fin de entregar a la ciudadanía de la mejor forma posible lo que se ha determinado en instancias que nos anteceden. Finalmente, señalar para mayor abundamiento a propósito del objeto que ha definido la comisión investigadora que usted encabeza, presidente, que el rol de la Secretaría estuvo dado básicamente en torno a la revisión del comunicado público emitido por Bienes Nacionales a finales del año 2024, la proyección de escenarios dado la eventual discusión pública y posteriormente a la comunicación de la decisión de no perseverar con la compra del inmueble para fines patrimoniales y a la comunicación de las medidas que se fueron tomando, como la salida de autoridades
o la instrucción de un sumario en el Ministerio de Bienes Nacionales. Todo lo anterior dentro de la regularidad de las acciones que realiza la SECOM, insisto, en este o cualquier otro gobierno. Dicho esto, y por su intermedio, presidente, agradezco este tiempo y atención que me han dado los diputados y diputadas. Me pongo a completa disposición suya y de los o las honorables que consideren que yo pueda resolver alguna inquietud con respecto a los objetivos trazados por esta comisión. Espero que sea de vuestro provecho mi participación. Muchas gracias, señor Paredes. Dejo abierto el uso de la palabra. Las señoras y señores parlamentarios. Diputado Sáez. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión, saludar a don Pablo Paredes también por la comparecencia. Tengo dos inquietudes. La primera de ellas es si nos pudiera entregar mayor detalle y precisión respecto a la cronología de cómo se entera en su calidad de director de la Secretaría de Comunicaciones respecto de la casa de ambos expresidentes y en qué momento específico conoció sobre la existencia de una posible inhabilidad constitucional. En relación a lo mismo, si pudiese precisarnos con un poco más de detalle también cómo se estructuran organizacionalmente dentro de la Secretaría que usted dirige. Gracias. Gracias, diputado Sáez. Diputada Nayan. Que pensé que había pedido. Ya, yo voy a pedir voy a pedir la palabra. Señor Paredes, varias cosas. En las reuniones de octubre que hubo entre Bienes Nacionales, particularmente Macarena Díez y Denise Hernández, jefa de gabinete de la ex ministra de Bienes Nacionales, se reunió con el señor Moreno y Bernardita Nazar, que eran los encargados de presidencia de este proceso, es decir, de dirigir, coordinar la compra del expresidente Allende y la casa del expresidente Elwin. Y lo que se ha podido recabar respecto a las declaraciones, estos medios de comunicación, es que el señor Moreno habría señalado que esto lo iba a ver, a propósito de las advertencias de Denise Hernández, que esto lo iba a ver con la SECOM, que la SECOM se iba a encargar de esto. Yo quisiera saber si el señor Moreno se comunicó con usted, si se comunicó con usted, qué le transmitió, y en relación a eso, si usted tomó conocimiento de algún tipo de inhabilidad o inconstitucionalidad en relación a la fallida compra de la casa del expresidente Allende, y qué advertencias le hizo el señor Moreno en ese llamado que supuestamente le habría realizado, si es que fue así. Por lo que señaló usted, el comunicado de diciembre de Bienes Nacionales, particularmente la única acción más intensa que ustedes participan respecto a este proceso. Quisiera saber si usted tuvo conocimiento previamente de este proceso, a través de los equipos encargados de presidencia o a través de Bienes Nacionales o de el Ministerio de Cultura. Y si en relación a eso, y cuál fue el canal por el cual se informó, o si bien conversó esto con el presidente de la República, y si es que la familia Allende se comunicó con usted, algún miembro de la familia, particularmente no solamente la ex senadora, sino que además quién era el representante legal, en este caso el señor Bío, de este procedimiento. Quisiera también saber si usted recibió o su equipo recibieron minutas o observaciones. Recordemos que hay dos minutas, una que está desaparecida y que al parecer la tiene Fiscalía, que habla de las consecuencias políticas, jurídicas y morales de este proceso, y otra que es de cultura. Quisiera saber si usted tuvo acceso a estas minutas, considerando de que al menos Bienes Nacionales de manera reiterada insistió de que acá había un problema y que no quería llevar a cabo este proceso, y entre otras cosas el señor Moreno dijo que la ex ministra iba a salir de su cargo, probablemente para solucionar o algún tipo de inhabilidad u otro problema que pudiera suscitarse con esa compra. Quisiera saber si usted tuvo conocimiento de esas advertencias que hace Bienes Nacionales y que sorprendentemente han tenido versiones tan contradictorias entre uno y otro, porque el señor Moreno y Bernardita Nazar no solamente no renunciaron a pocos días de ser citados a esta comisión, no han querido venir y además han tenido versiones muy distintas a lo que han señalado los equipos de cada uno de los ministerios. Quisiera saber si usted participó en la reunión del 3 de enero, donde estaban, entre otros, el ministro Lizalde, me parece, otras autoridades de gobierno para poder analizar, y el señor Moreno propiamente también, la jefa jurídica de SECPRES, donde después de que salió a la luz esto, se hace una reunión de emergencia. Quisiera saber si usted participó
de esa reunión y si es que usted tomó conocimiento en razón de esa inhabilidad en ese momento o en un momento previo y qué acciones tomó la SECOM en relación a esto que había salido públicamente, particularmente en relación a las inhabilidades y qué autoridades se enteraron en ese momento. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el señor Maino o Mainó, que estuvo acá, abogado jefe de la División de Bienes Nacionales, señaló de que él no tenía conocimiento de esto, a pesar de ser abogado y jefe de la división. Sorprende que un abogado no tenga conocimiento de esta inhabilidad. Pero más allá de eso, él dice que no recibió ninguna advertencia, pero dice que en esa reunión la jefa jurídica, Francisca Moya, dice que pregunta por los propietarios. Entonces, si pregunta si están los propietarios en el decreto, uno tiende a inferir de que no tuvo conocimiento del decreto, no lo revisó. Y en esta comisión ella dice que lo revisó y que tenía conocimiento de la inhabilidad y que no se le hizo ver al presidente. Por lo tanto, quisiera saber si usted fue testigo de eso y si algún otro miembro del equipo tenía advertencia previa respecto a estas inhabilidades. Eso por el momento. Señor Paredes, ¿alguien más? Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Si bien nuestro invitado plantea, y es una apreciación personal, que claramente el desarrollo de sus funciones es ex post, porque no desarrolla políticas públicas, sino que corresponde comunicar. O sea, es más bien una vía instrumental al desarrollo de una política pública en orden a poder relevarla, poder acotarla. Entonces, ¿por qué lo planteo, presidente? Porque para que se desarrolle esta comisión y las respuestas que nos pueden dar nuestro invitado digan relación con el cometido específico de esta comisión, que son el desarrollo de los actos de gobierno. En este caso en particular, la suscripción del contrato compraventa, el primer decreto que aprueba, conforme al decreto ley 1939, justamente la adquisición de este tipo de inmuebles. Entonces, los actos de gobierno se circunscriben a esos dos elementos, sin perjuicio de la pregunta que usted formula, presidente, respecto a reuniones del 3 de enero, que dicen relación con circunstancias ex post al desarrollo y suscripción, incluso no solo la confección de los decretos, sino que el propio contrato de compraventa. Entonces, solo quería establecer ese límite que esta comisión tiene por objeto radicar su desarrollo en los actos de gobierno y no eventualmente en los efectos comunicacionales ex post a estos actos que pueda tener. Gracias, presidente. Diputada Navella. Gracias, presidente. Yo quisiera hacerle una consulta al señor Paredes, que es la siguiente. Hemos escuchado en varias ocasiones y por distintos personeros y por parte del gobierno también, que la compra de ambas casas de alguna manera se enmarcaba dentro de lo que había sido la celebración de los 50 años del pronunciamiento militar, o sea, más bien de los 50 años de la caída del gobierno del presidente Allende. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si es que dejan de interrumpirme, por favor, presidente. Dado que esto era algo relevante comunicacionalmente y un hito de relevancia, en algún minuto, dado que usted está en comunicaciones del gobierno, ¿cuál es la relevancia que el gobierno le daba a la compra de estas dos casas antes del término del gobierno? ¿Hubo una intención clara de hacer esta compra antes del término del gobierno, dado que esto era un hito importante para el gobierno? Y si así fuera, ¿en qué momento esto se comunicó comunicacionalmente para que usted lo diera a conocer a través de la SECOM? ¿En qué momento esto se le manifestó a usted como algo importante a realizar antes del término del gobierno y por lo tanto a comunicar? Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. ¿Alguien más? Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a nuestro exponente y todos los colegas. Yo quisiera saber si tuvo comunicación antes del 2 de enero sobre lo que se estaba haciendo de la compra de estos dos inmuebles, tanto de los expresidentes Elwin como del expresidente Allende.
y si él tiene conocimiento de que había presupuestos de comunicación para hacer la difusión de estas compras y por qué se hizo solamente esa fecha cuando ya estaba gran parte de la em, tarea hecha y que fue quedada sin efecto porque como dijo la Contralora, esto era de dos partes y la primera parte ya estaba resuelta. Entonces, eso es lo que yo quisiera saber especialmente, si tuvieron la Secretaría de Comunicaciones intervención antes del 2 de enero de 2023. Gracias. Muchas gracias, diputada Sagardía. Diputada Navian tiene todavía el uso de la palabra. El diputado Celedón. Muchas gracias. Quisiera consultarle sobre su afirmación, este proceso no se llevó de buena forma. ¿A qué se refiere y a qué momento? ¿Antes de comenzar este proceso o después del 2 de enero en que se comunica que no se va a materializar? ¿Su afirmación es de carácter comunicacional o en relación a los actos administrativos que se realizaron y que nosotros hemos conocido a través de la entrega de los documentos por parte del Ministerio de Bienes Nacionales? Como bien señalaba la diputada, con los informes de la Contraloría incluso. Esa pregunta me permite. Gracias, diputado Celedón. Sin más preguntas, yo quisiera primero aclarar un punto a propósito de lo que señaló el diputado Leiva. El objeto de la comisión tiene que ver con cualquier irregularidad que se hubiera determinar cualquier irregularidad que se haya producido en este proceso, y la irregularidad también tiene que ver desde el punto de vista comunicacional, teniendo las advertencias suficientes o necesarias para detener este proceso a tiempo o para poder comunicarlo de mejor manera, también es parte del proceso, incluso cuando sea ex post, porque ex post podemos determinar de que hubo antecedentes suficientes para tomar una decisión con la suficiente información para efectos de detener esto antes o poner los antecedentes si es que fuera el caso en manos de la justicia. Por lo tanto, me parece que es un todo. Y los actos de gobierno también tienen que ver con los efectos comunicacionales o con las minutas o determinaciones comunicacionales que se toman. Son parte integral del gobierno a propósito de que dependen de la Secretaría General de Gobierno. Dicho eso, señor Paredes, por favor. No he pedido la palabra. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al invitado y a todos los colegas. Un poco entendiendo su punto respecto de la relevancia de los aspectos comunicacionales a propósito de la presencia del señor Paredes en esta comisión y sus efectos en lo que es objeto de la comisión investigadora, ¿no? Que es indagar eventuales irregularidades en los actos de gobierno respecto de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Pero quisiera, quizás tomándome un poco de lo que dijo el diputado Leiva, aclarar un punto, presidente, que es que si bien existe relevancia política en hechos o decisiones comunicacionales, cosa que desde mi perspectiva es perfectamente abordable en una comisión como esta, no veo problema en aquello, pero sí veo problema en calificar esas decisiones o hechos comunicacionales como irregulares o como susceptibles de irregularidad, porque creo que no lo son, por la definición misma de ese hecho de carácter comunicacional. Uno podrá decir que hay errores comunicacionales, por cierto que sí, yo esperaría, de hecho, aprovecho de preguntarle una autocrítica desde la perspectiva del abordaje comunicacional por parte del gobierno
en este caso en particular, pero otra cosa es calificarlo de irregular. Uno podrá decir que hay irregularidades en decisiones políticas, en procesos administrativos, o no, pero me parece que una decisión comunicacional no es que no lo revista, no puede revestir una característica de irregularidad. Podrá calificarse como error, y puedo compartirlo, de hecho, ¿no? Si se comunicó bien o no, si se comunicó de forma oportuna o no, si se pudo haber determinado una estrategia comunicacional distinta, pero eso creo que no califica para irregularidad, presidente. Gracias. Yo voy a responder al diputado Soto. Diputado, no puedo discrepar más de lo que usted acaba de decir. Absoluto y completamente, de principio a fin. Porque claramente que si la SECOM tuvo conocimiento de una inhabilidad, inconstitucionalidad y eventualmente otra irregularidad y no la comunicó o la comunicó de manera distinta para dar a entender una cosa que favorece políticamente al gobierno sin poner los antecedentes a disposición de la justicia o de sus superiores para que efectos que tomara las decisiones pertinentes, eso es una irregularidad, independientemente del contenido comunicacional que se haya dado a cometer. Pero obviamente que si el señor Paredes tuvo conocimiento de esta situación y no la hizo conocer a sus superiores, eso es una irregularidad, porque tiene un conocimiento en flagrancia de un elemento que puede haberlo llevado a tomar una decisión distinta a las autoridades, independientemente del contenido de dicha comunicación. Porque si dicha comunicación dice algo muy distinto a lo que el señor Paredes sabe, eso es una responsabilidad que tiene que hacerse cargo el gobierno. Pero el no dar a conocer a las autoridades correspondientes o eventualmente a la justicia un antecedente que es fundamental para detener este proceso, obviamente que es una irregularidad que está cometiendo quien está a cargo de las comunicaciones. Eso, diputado Leiva. Muchas gracias. Un tema de reglamento, presidente, lo he planteado en varias oportunidades, lo voy a reiterar. Todos los diputados que estamos en cualquier comisión y particularmente en una comisión especial investigadora tenemos exactamente las mismas obligaciones y los mismos derechos. Pero no corresponde, en mi opinión, presidente, se lo digo de manera respetuosa, que usted califique, justifique o contradiga o controvierta las afirmaciones que realiza cada uno de los diputados al momento de formular una pregunta o una observación. De hecho, yo lo hice y usted luego tomó la palabra para desacreditar, conforme a su fundamento, lo que usted estimaba el caso pertinente. Luego, el diputado, por su intermedio, el diputado Soto, también hace una intervención, hace una proposición y una disquisición, y usted también la critica. Creo que eso que está fuera del rol del presidente, yo lo llamaría, presidente, a seguir la discusión donde el presidente tiene la posibilidad y el derecho de dirigir la comisión, pero no cuestionar los planteamientos buenos, vagos o no, que realiza cada uno de los miembros de la comisión. Gracias. Diputado Leiva, cuando la inquisición disyuntiva o contradicción tiene que ver con algo que dijo el presidente, como cualquier otro diputado que tiene el derecho a hacer la réplica, yo actúo como cualquier otro parlamentario de esta comisión, porque algo que contravino, lo que señaló el diputado Sato es algo en relación a lo que yo dije o yo pregunté. Si habría sido en relación a lo que preguntó la diputada Navellano, el diputado Benavente, les aseguro que ellos me habrían solicitado la palabra y se las habría dado de igual manera. No es algo respecto al funcionamiento de la comisión, es algo respecto a lo que yo pregunté, presidente. Entonces, obviamente, respecto a lo que yo pregunté, tengo el derecho también a réplica respecto a poder, obviamente, contravenir o contradecir, perdón, aquella afirmación. Pero bueno, dando por cerrado ese punto, dejamos la palabra abierta para más preguntas, le damos la palabra al señor Paredes. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Sí, solo a modo de comentario, además, por la polémica que se ha suscitado aquí, recordar que hace unas 2 o 3 semanas atrás el diputado Soto era partidario de preguntar cualquier cosa, pero parece que algo cambió. La bajada parece de una candidata del Partido Socialista en materia presidencial, ahora lo pone de nuevo de una manera más pacífica en esta comisión. Es solo un comentario. No. Diputado Benavente, por favor. Ya, pero silencio, orden. Diputado, ya, silencio, por favor, orden. Diputado Benavente, por favor, remítase al objeto de la comisión. El debate ni las preguntas.
Así que esto no es broma, no es broma, está en el acta. Solo preguntarle al señor Paredes, a ver, estoy viendo el comunicado del gobierno el 2 de enero, o 3 de enero me parece, cuando el gobierno señala que no va a poder ser posible continuar con la adquisición de la casa de la familia Allende, dada su actual estructura de copropiedad. Eso dice el comunicado. Y yo quería preguntarle a él, ¿qué cambió? Porque la actual estructura de copropiedad era la misma antes de que esto se supiera en la prensa, y por eso creo que obviamente a lo mejor la SECOM no tenía un rol público antes de que se supiera, porque querían de una u otra manera que esto no necesitaban comunicarlo, pongámoslo así. Pero ¿qué cambió de que esto antes de que se supiera en la prensa y se levantara el punto de la inhabilidad de la ministra y de la senadora respecto, en el fondo, antes de que se supiera en la prensa a después de que se sabe en la prensa? Porque la inhabilidad estaba antes y después. Y la inhabilidad, de una u otra manera, ya lo que nos han dicho aquí, 2 testimonios de que fue alertado. Fue alertada dicha inhabilidad. Y no obstante siguieron adelante, suscribieron el contrato. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué hizo decir mejor no lo vamos a comprar? Vuelvo a repetir, la situación era exactamente la misma antes y después. Antes creían que estaba bien. Esa es la pregunta. Gracias. Diputado, a ver, por orden de inscripción, pero un orden. ¿Quién está primero? Diputado Soto. Gracias, presidente. Tengo dos derechos, no, una réplica y una dúplica, así que me la suma, por favor. Respecto de lo que afirmé y que usted rebatió, presidente, me refería simple y llanamente a la calificación de irregularidad. Yo comparto absolutamente que cualquier funcionario público puede ser objeto de llevar adelante una irregularidad, pero la afirmación que usted hizo, y desde esa perspectiva fue que yo la cuestioné, tiene que ver con la calificación de irregular, ¿verdad? Una estrategia comunicacional o una acción comunicacional del gobierno. Y desde esa perspectiva me parece que calificar eso es un exceso, porque comunicacionalmente se pueden cometer errores más no irregularidades, salvo que quien esté detrás de esa estrategia, que entiendo a lo que usted alude, pueda haber cometido, como en su calidad de funcionario, algún tipo de irregularidad, y esbozar eso me parece aún más grave que lo anterior. Por lo tanto, yo quisiera saber si hay algún antecedente que cuente la comisión, usted como presidente, respecto de este hecho, para señalarlo de esa forma, presidente. Y para responderle al diputado Benavente por su intermedio, no ha cambiado en absolutamente nada a mi parecer. Yo creo que en esta comisión y en cualquier otra, ¿verdad?, los parlamentarios y la comisión en su conjunto tiene el derecho de llegar al fondo de lo que es objeto de investigación, y desde esa perspectiva se puede preguntar absolutamente lo que sea dentro del margen de nuestro mandato. Lo que sí estoy pidiendo es que en nuestras preguntas, ¿verdad?, seamos responsables y que estas no lleven implícitas aseveraciones que son más bien a veces incluso calumnias o injurias. ¿Ya? Yo creo que hay que tener mucho cuidado respecto de aquello, ¿ya? Porque evidentemente que nuestra función fiscalizadora tiene ciertos límites, y esos límites están dados también por la propia legislación que nos rige, presidente. Muchas gracias. Diputado Soto, si usted cree que hemos atribuido alguna calumnia, algún delito, usted tiene todo el derecho de llevarnos a ética y ser el principal defensor de este gobierno, señor Soto. No tiene ningún impedimento, tiene todas las atribuciones como parlamentario para determinar eso, diputado Soto. Así que lo invito a aquello antes de seguir haciéndose o tratando de limitar la función de los parlamentarios en relación a las preguntas que realizan. Diputada Mix. Diputada Navillán, perdón. Gracias, presidente. No, una duda desde el punto de vista comunicacional, señor Paredes, con respecto a la ex ministra de Defensa. La duda que tengo es la siguiente. Por supuesto que hubo revuelo, tanto en el caso de ella como en el caso de la ex senadora,
producto de que ellas eran copropietarias, digamos, o participaban de la propiedad de una de las casas que el gobierno quería comprar. Tanto así que hubo acá una acusación constitucional contra ella, que ella ganó, digamos, o sea, no resultó. Y acto seguido, a los pocos días de eso, el gobierno decidió poner fin a su titularidad en el Ministerio de Defensa. Yo quisiera saber desde el punto de vista comunicacional, eh, ¿qué instrucción se le dio a usted? O porque me imagino que cuando a usted se le cita y se le dice, oiga, miren, necesitamos comunicar A, B, C o D, eso no es una instrucción por escrito o una orden así perentoria, sino que probablemente se discute, se conversa, es más conveniente esto, es más conveniente lo otro. Entonces, dado que en esta acusación constitucional que se había hecho contra la ex ministra Maya Fernández, ella no había perdido, ¿por qué se decidió sacarla del ministerio? Gracias, señor Paredes. Gracias, diputada Navellán, diputada Mix. Como que nos vamos yendo a otro lado, presidente. No me imagino que el señor Paredes no tiene tantas atribuciones, de hecho partió su intervención diciendo esto es lo que nosotros podemos hacer. Y en ese marco quiero reforzar su presentación. Él planteaba al inicio de esta sesión que su vínculo principalmente estaba con las divisiones de comunicaciones de cada ministerio. Y quiero hacer harto énfasis en aquello. No hay un vínculo, o si lo hay, que me lo pueda explicar, con las divisiones jurídicas de cada ministerio. ¿Tienen la potestad la SECOM, por ejemplo, para evaluar si algo es constitucional o no? A propósito también de la pregunta que acaba de hacer la diputada. Imagino que no debe tener tantas atribuciones, pero me gustaría que él mismo pueda explicar efectivamente si existe un vínculo con las divisiones jurídicas y si tiene él la potestad, más allá de recoger aquellas recomendaciones de los distintos departamentos o divisiones de comunicaciones, de poder plantearse desde la misma división si algo es constitucional o no, si alguien debiera o no renunciar, si alguien debiera hacer un paso al costado o no, en temas que no están necesariamente vinculados con los temas de comunicación. Eso. Diputada Mix, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, a propósito de lo que decía la diputada Mix por su intermedio, sí, ha sido como la tónica en las distintas exposiciones del gobierno, que como que en realidad nadie tiene muchas atribuciones, nadie tiene muchas facultades, como que en realidad nadie sabía lo que estaba pasando y todo esto como que fluyó. Qué bueno que en el gobierno las cosas fluyen y nos enteramos así entre flujo y flujo que llegamos a estas situaciones. Pero me gustaría, yendo más a lo concreto, preguntarle al señor Paredes por su intermedio. Nosotros recibimos acá a la exministra Marcela Sandoval y ella nos contó, y quiero ser preciso en esto, ella en lo que nos transmitía nos dijo que se le había dado la instrucción desde presidencia que ella tenía que avanzar con el contrato en concreto, con la elaboración y suscripción del contrato en concreto de compraventa de esta casa, y que el resto de los temas se iban a resolver comunicacionalmente desde la moneda. Entonces me gustaría saber si esa resolución comunicacional a la que hacía referencia la ex ministra Sandoval pasaba por usted, y cuáles fueron las instrucciones, de haber sido ese el caso, cuáles fueron las instrucciones directas de presidencia hacia usted. Y le hago esta pregunta porque, de cierta forma, nosotros lo que hemos tenido que ir haciendo acá es ir juntando un poco las piezas del puzzle por distintos lados. No ha habido, y esto transmito al menos mi impresión, no ha habido muy buena voluntad por parte del gobierno de transmitir de forma sincera qué es lo que ocurrió acá. Aquí se ha tratado de cerrar las cortinas y hacer como que no pasó nada. Entonces nosotros estamos como de cierta forma tratando de juntar piezas de un puzzle que de 50 piezas se le han perdido la mitad y estamos tratando de encontrarlas por ahí un poco. Entonces en ese ánimo me gustaría a ver si usted nos puede ayudar un poco a entender, así como nos dijo ya, y tenemos esa claridad de la ex ministra Sandoval, que en el Ministerio de Bienes Nacionales tenía la instrucción dada por los asesores de presidencia de elaborar el contrato, establecer los términos en que se va a suscribir ese contrato y la suscripción misma del contrato, si esas instrucciones comunicacionales
a las que hacía referencia Presidencia le llegaron a usted y en qué términos se le había instruido en ese momento fijar el marco comunicacional de este proceso de compra de la Casa de Salvador Allende. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Señor Paredes, por favor. Nos vamos a la palabra y después vamos a otra ronda de preguntas. Gracias, presidente. Voy a intentar hacerme cargo de las múltiples inquietudes por su intermedio, presidente. Iré una a una, sin embargo, si usted me lo permite, me gustaría aclarar un primer elemento que creo que es central a propósito de la conversación que estaban llevando hace algunos minutos. No tuve conocimiento, ni la Secretaría de Comunicaciones tuvo conocimiento de inhabilidades, a propósito de lo que usted está discutiendo. Dicho esto, voy uno por uno con las inquietudes que ustedes plantearon. El diputado Sáez me planteaba con respecto a la cronología y a la organización de SECOM. Parto por lo segundo y luego voy por lo primero. La Secretaría de Comunicaciones, como decía en la introducción con el texto con que partí, hace el acompañamiento comunicacional de las políticas públicas e iniciativas de las distintas carteras. Para esto tiene distintos departamentos. Es muy conocido el área de prensa, donde hay periodistas que efectivamente son sectorialistas, que trabajan a su vez con periodistas de los ministerios, pero también existe, por ejemplo, un departamento de marketing. Ustedes habrán visto en la televisión la campaña de Senabat o la campaña a propósito de los incendios. Todo eso tiene que ver con el trabajo en conjunto de la Secretaría de Comunicaciones y los equipos de comunicaciones de los ministerios. Hay departamentos digitales, departamentos de estudio, departamentos creativos que tienen a su vez diseño y audiovisual. Esa es la estructura. Comúnmente se conoce mucho más el área de prensa, pero la estructura es esa, y la lógica que tiene es parecida a otras instancias de gobierno que tienen que ver con sectorialistas por área que tienen sus contrapartes en los distintos ministerios. Esa diría yo que es la estructura general. Sobre eso hay una dirección de la SECOM que está encabezada por mí, que hay también un subdirector y una coordinadora y un equipo de coordinación de la Secretaría. Esto es la estructura que ha tenido más o menos siempre la SECOM desde su inicio en los años 90. Con respecto a la cronología en lo que respecta a la Secretaría de Comunicaciones, señalado el primer elemento que planteé a propósito de la conversación que tenían las y los honorables recientemente, a mediados del 2024, en una reunión de coordinación general, se me plantea que se va a realizar un proceso de compras de casas de expresidentes de la República con fines patrimoniales. La información que se me entrega es una información general y se me plantea además que se van a comunicar con la Secretaría desde el sector para entregar los elementos. Esto, perdón, presidente. Esto me lo plantea en una reunión de coordinación el jefe de gabinete del presidente y me plantea que efectivamente me van a comunicar el detalle desde el sector. Esto ocurre a mediados alrededor de la Navidad, cuando desde el Ministerio de Bienes Nacionales, que era el titular de esta área, nos presentan a la Secretaría de Comunicaciones, a través de su equipo de comunicaciones, el detalle de lo que se iba a comunicar. En ese momento empezamos a trabajar el comunicado, que es de conocimiento público, evidentemente, el día que sale el día 31. Ahí hay un pimponeo, una conversación con los equipos comunicacionales de bienes nacionales. Después, y eso lo mezclo entre la respuesta por su intermedio, presidente, de lo que me preguntaba el diputado Sáez y lo que me preguntaba usted, presidente, a propósito después de la reunión del 3 de enero, en la que efectivamente participo en la tarde de una reunión del 3 de enero, pero que voy a entrar en más detalle en el momento que me detengan sus inquietudes particulares, presidente. Me preguntaba también con respecto al tema de alertas de inhabilidades, el diputado Sáez, que es lo que señalé al inicio de esta respuesta general que estoy dando. Usted, presidente, me preguntaba varios elementos. Voy a ir uno por uno.
Usted me preguntaba, señalaba que usted tenía conocimientos de reuniones en el mes de octubre, me imagino que del 2024, en donde algunos asesores habían planteado que iban a hacer llegar o iban a resolver inquietudes con la Secretaría de Comunicaciones. Lo que yo recibo en detalle es la información que se me da del equipo de comunicaciones de bienes nacionales y eso ocurre alrededor de la Navidad del 2024. Eso es lo que yo recibo. Usted también me preguntaba, o no recuerdo, quizás estoy mezclando con algún otro diputado o diputada, presidente, sobre minutas de las que ustedes tenían conocimiento. Esas minutas no las recibió la Secretaría de Comunicaciones. Nosotros recibimos esta comunicación de parte de Bienes Nacionales y en torno a la salida del comunicado del 31 de diciembre. Me pregunta también usted, presidente, si tuve conocimiento de inhabilidad o inconstitucionalidad. La respuesta, como partí al principio, es no. Me pregunta usted también si conversé con el presidente de la República estos temas. No es parte del flujo regular de la Secretaría que encabezo y la respuesta es no. Me pregunta usted también si hablé con la familia Allende para tales efectos y ahí también la respuesta es no. Con quienes hablé en mi trabajo por otras materias es con la ex ministra Fernández por razones lógicas y como hablaba con cualquier ministro, pero este tema en particular la respuesta, reitero, es no. Lo de las minutas que hacía referencia, le reitero, presidente, que no llegaron hasta la Secretaría. Ahí sí, creo que estaba reiterando que no tenía conocimiento de aquellas minutos que usted señalaba y no tengo conocimiento formal tampoco de su existencia. Usted me preguntaba, presidente, acerca de la reunión del 3 de enero, y aquí me adelanto porque algún otro diputado, presidente, también planteó dudas y quiero señalar para que quede, espero, muy claro, que participé efectivamente en la tarde de una reunión el 3 de enero y que esa reunión en la que estuvo presente la ministra vocera Aysén Echeverry, el jefe de gabinete del presidente, la jefa de la DJL, el jefe de seguimiento de políticas públicas de presidencia y en algún momento también estuvo la ex ministra Sandoval. Esa reunión existió, efectivamente. En algún momento se mencionó acá, no recuerdo bien, presidente, de una reunión del 3 con el señor Maino, en que habían hablado algunos elementos jurídicos. Tengo la impresión de que se trata de otra reunión, o al menos yo debo decir que no participé de ninguna reunión con el señor Maino, sino con esta reunión en la tarde con las personas que le señalé. En esa reunión, presidente, lo que estuvimos ahí fuimos convocados según nuestras distintas áreas de trabajo y de expertise. Ahí lo que yo planteé fue la mirada comunicacional del tema. Esto ya era algo que estaba en la conversación pública y ahí se nos comunica en esa tarde del 3 de enero del 2025 que se había decidido no perseverar en la compra de la casa del expresidente Allende con fines patrimoniales, y ahí no me acuerdo si era usted, presidente, o alguien me preguntaba qué planteó la SECOM al respecto. Bueno, que comunicásemos eso con total transparencia y celeridad, y así ocurrió a propósito de los distintos comunicados que fueron saliendo. Esto fue comunicado, de hecho, por el Ministerio de Bienes Nacionales, que reitero es el ministerio que tenía la titularidad de este asunto. Creo, presidente, que respondí sus inquietudes. No sé si se me fue alguna. Después usted, si lo tiene bien, me la recordará. El diputado Leiva planteaba justamente que la definición de las políticas públicas o las iniciativas de los ministerios no estaba en la SECOM. Debo también subrayar esto, insisto, el rol tiene que ver con el acompañamiento de materias que definen las carteras, que es donde están los expertos en las distintas áreas
son las áreas de trabajo. La SECOM no define si una política pública es pertinente o no, sino que acompaña o amplifica. La diputada Ana Bellán, me hago cargo de sus inquietudes, por su intermedio presidente, me preguntaba si la compra de ambas casas tenía que ver a propósito de los 50 años del golpe. La verdad es que la información que nosotros recibimos y que es parte del comunicado que sale el día 31 es que esto respondía a la convicción de rescate patrimonial y de memoria histórica a propósito de casas de expresidentes. Y así lo fuimos comunicados. No, si hubo otro flujo de conversación, la SECOM no participó, nosotros lo recibimos como parte de una convicción general de rescate patrimonial. Con respecto a los tiempos, si había una intención de que esto ocurriera antes del fin del gobierno, señalaba usted, diputada Navellán, le respondo por su intermedio, presidente, que desconozco los tiempos de la política pública, lo que nosotros conocíamos es lo que aparece en el comunicado del día 31, entonces no podría responder el detalle de eso con respecto a los tiempos. La diputada Zagardía me planteaba qué comunicaciones existieron antes del 2 de enero. He tratado de plantear la cronología con respecto a lo que trabaja la SECOM, que está básicamente focalizada en torno a la salida de este comunicado y después los elementos posteriores a partir de la reunión del 3 de enero. Ahí, diputada, decirle por su intermedio, presidente, que nosotros sí tuvimos, como decía, alrededor de la Navidad, la información con respecto al detalle. Lo más relevante de ese detalle está en el comunicado, que es público, que es del día 31. Con respecto a las fechas y el porqué de las fechas, en este caso tampoco tiene que ver con algo que decía la Secretaría de Comunicaciones, sino que responde a la cartera en específico. El diputado Celedón planteaba algunas inquietudes, hago alguna precisión y me hago cargo por su intermedio, presidente. Cuando decía que el proceso no se llevó de buena forma, diputado, es justamente una cita. Y es lo que planteó tanto la ministra vocera como el ministro del Interior y el propio presidente de la República. Usted me pregunta por qué no se llevó de buena forma. Yo le voy a dar mi respuesta por su intermedio, presidente, pero antes debo señalar que estos elementos los plantean las autoridades políticas del gobierno y no soy una autoridad política del gobierno, soy el director de la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, es evidente que al existir la decisión de no perseverar en una compra que tenía un objetivo patrimonial es porque en los procesos existieron desprolijidades, que fue lo que planteó también el ministro Figueroa en esta comisión. El diputado Soto, por su intermedio, presidente, decir que suscribo la mirada que él tiene. En estos procesos siempre se puede mejorar, son procesos complejos. Y con respecto a las autocríticas, ahí yo adscribo absolutamente lo que han señalado las autoridades de gobierno en la mirada general con respecto a este proceso. Y prefiero que las vocerías radiquen en las autoridades de gobierno a este respecto. Me parece que es lo que corresponde. El diputado Benavente, por su intermedio, presidente, me preguntaba, usted, diputado Benavente, le comento por intermedio del presidente, citaba este comunicado del 3 de enero, comunicado que efectivamente se emite y que tiene que ver justamente con la reunión a la que hacía referencia y por la cual el presidente de la comisión investigadora también me hacía una consulta.
Nosotros, le reitero, no analizamos los elementos jurídicos ni participamos de la definición de una política pública o de una iniciativa de un ministerio. Por lo tanto, en realidad, para efectos de la Secretaría de Comunicaciones, ¿qué es lo que cambia el 3 de enero? Es que el gobierno decide no perseverar en la compra de la casa del expresidente Allende con fines patrimoniales. Y eso es lo que comunicamos de manera transparente y con celeridad. La diputada Ana Bellán también me consultaba con respecto a la ex ministra de Defensa y ahí por intermedio del presidente, diputada, plantearle que el poner fin o el convocar a alguien a su gabinete es una decisión es una atribución exclusiva del presidente de la República. Usted me preguntaba con respecto a si participé de algún tipo de discusión. La respuesta es no, y no corresponde tampoco porque es una atribución presidencial. Es el presidente de la República, en este o en cualquier gobierno, quien decida quién es parte de su equipo de gabinete o quién deja de serlo. Nosotros sí, por supuesto, comunicamos de manera transparente y por las mejores formas y canales que encontramos cuando esto así ocurre, porque entendemos que es de interés ciudadano el nombramiento o la continuidad de un ministro o ministra. La diputada Mix se refería con respecto a las áreas de comunicaciones de los ministerios, y esto es bien interesante, y por su intermedio, presidente, me detengo un momentito aquí, porque efectivamente el vínculo central que tiene la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno está dado con los equipos de comunicaciones que tienen los ministerios, a veces también las subsecretarías. Yo decía en mi texto introductorio que este era el vínculo central, y generalmente estos equipos de comunicaciones, esto lo determina cada ministerio, pero generalmente forman parte de los gabinetes de los ministerios. Por lo tanto, es altamente probable que un director o directora de comunicaciones de un ministerio sea parte del gabinete de un ministerio. ¿Esto por qué lo señalo? Porque quiero ser bien claro con la consulta de la diputada Mix. Nosotros no tenemos un vínculo con las áreas jurídicas de los ministerios. Nosotros nos estaríamos saltando un flujo si tuviéramos esa comunicación en términos directos. Nuestra comunicación central está dada con los directores de comunicaciones o los jefes de comunicaciones, que sí me parece importante señalar que en muchos casos son parte de los gabinetes de los ministerios. Esto es una cuestión además que más o menos siempre ha sido así, no hay ninguna innovación particular. Pregunta también la diputada Mix, presidente, con respecto a si es posible evaluar constitucionalmente desde la SECOM algunos elementos. No es el área de trabajo de la Secretaría de Comunicaciones, de hecho no hay funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones que estén evaluando lo constitucional o lo jurídico. Esto está dado en gran medida por lo que señalaba anteriormente, por el flujo de conversaciones que tiene que ver con nuestro trabajo, con los equipos comunicaciones ministeriales que, insisto, generalmente forman parte de los gabinetes de cada uno de los ministerios. Finalmente, a propósito de lo que plantea el diputado Sánchez, por su intermedio, presidente, creo que lo he señalado, diputado, en las respuestas anteriores, pero quiero reafirmarlo. La comunicación que nosotros tenemos está en el marco y en esta fecha que señalé, que es alrededor de la Navidad, y es directamente de parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Por su intermedio, presidente, también decirle al diputado Sánchez con respecto a la consulta
de instrucciones directas de presidencia. Nosotros no recibimos desde la Secretaría de Comunicaciones instrucciones directas de presidencia, sino que el trabajo fue directamente y básicamente con la cartera. Sí pudieron haber habido conversaciones, pero instrucciones no recibimos, porque insisto, y está dado con la argumentación que he planteado, el trabajo es directamente con la cartera, en este caso desde Bienes Nacionales. Creo, presidente, que me he hecho cargo de las inquietudes. Si es que hay alguna que se me haya pasado, le agradezco, me la recuerden. Sí, muchas gracias. Vamos a hacer una ronda sobre el punto y sobre algunas preguntas que hayan quedado pendientes. Muchas gracias, señor Pablo Paredes, por contestar las preguntas. Quedan algunas cosas pendientes por mi parte, pero también por parte de otros parlamentarios. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Sí, un par de dudas. A ver, usted, señor Paredes, dice que la SECOM no tuvo conocimiento de inhabilidades, pero también nos dice que el jefe de gabinete del presidente se comunicó con usted alrededor de Navidad para empezar a trabajar el comunicado, o sea, las comunicaciones, digamos, respecto de la compra de las dos casas, porque a esa altura todavía se iban a comprar las dos casas. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría saber este trabajo con el jefe de gabinete buscaba comunicar qué y cómo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. Usted mencionó que en la reunión del 3 de enero participaron algunas personas. Me gustaría preguntarle quién convocó a esa reunión y le pediría, porque yo para las siglas soy re mala, si me podría nombrar quiénes estuvieron para yo poder tomar nota quiénes estuvieron en esa reunión. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputado Luis Fernando Sánchez. Ahí está, muchas gracias. Entonces, el señor Paredes, por su intermedio, nos dice que no hubo en ningún momento instrucciones directas de presidencia, que él se enteró personalmente, o más bien se tuvo que tomar ciertas gestiones o medidas comunicacionales ya bastante avanzado en el proceso. Nos habla de, imagino, Navidad año pasado, ya, más o menos en esa fecha donde esto ya estaba bastante consumado, podríamos decir, o la situación ya se había producido. Entonces me gustaría saber y que nos ilustre un poco por su intermedio, señor Paredes, quién es o quién sería el que toma esas decisiones comunicacionales previo a esa fecha, porque yo quiero asumir que si la ex ministra viene acá y nos dice que desde el mismo equipo del presidente Boric se le había informado a ella que en paralelo a el trabajo que estaba haciendo ella en lo contractual, en el proceso de la suscripción del contrato, de elaboración de sus términos, de ver cómo se materializaba la compra de esta casa de Salvador Allende, me imagino que algo que le transmitió directamente a Presidencia, que iba a haber un manejo comunicacional y que es de sentido común, porque sabemos que esto estaba tan en el corazón del presidente Boric, la decisión de avanzar con la compra de esta casa. Me imagino que alguien estaba manejando eso, si no es, y perdóneme la ignorancia, quizás en el fondo a mí se me escapa un poco la estructura del Estado en estas cosas. ¿Quién toma esas decisiones comunicacionales o ese liderazgo comunicacional, esa conducción de la estrategia? ¿Es alguien en el segundo piso? ¿Es alguien que trabaja directamente con el presidente? Un poco para poder hacernos más la imagen mental. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Sánchez. Señor Paredes, usted señaló de que tomó conocimiento de esto en junio, a propósito del jefe de gabinete del presidente Carlos Durán. Me gustaría saber si usted le preguntó detalles de este proceso, porque para efectos de poder hacer después una bajada comunicacional, me imagino que usted pregunta detalles respecto a cómo se va a desarrollar este proceso, cómo va a consistir la compra, quién va a llevar a cabo este proceso de compra de la casa del expresidente Allende. Quiero saber quién participó en aquella reunión, si estaba el señor Moreno, si estaba Bernardita Nazar, que eran los encargados de presidencia, y respecto a si usted ahondó más respecto a los elementos que tenía al menos que saber para efectos de
poder después comunicar bien si es que ocurría o si es que tenía que hacerlo. Y lo otro es, me queda una duda, porque la ex ministra de Bienes Nacionales señaló que, que las consideraciones comunicacionales serían abordadas por la SECOM. Y eso tiene directa relación con lo que Denise Hernández, su jefa de gabinete, dijo en octubre, a propósito de la reunión con Moreno y Nazar, que manifestándole las preocupaciones en reiteradas ocasiones, le dice Moreno, el señor Moreno le dice, esto lo va a resolver SECOM. Entonces, por lo que infiero de lo que usted señaló, y quiero que ahí nos precise, si es que usted tuvo alguna comunicación con Leonardo Moreno o con Bertanita Nazar después del 9 de octubre o antes del 9 de octubre en razón de las preocupaciones que tenía Bienes Nacionales. Porque si no es así, quiere decir que el señor Moreno faltó a la verdad, no en esta comisión, pero al menos en las declaraciones que en sede judicial me parece que ha dado, o bien lo que señaló Denise Hernández, la ex jefa de gabinete de Bienes Nacionales. Por lo tanto, la pregunta es muy específica. ¿Conversó con el señor Moreno el 9 de octubre o después o antes de este proceso o con Bertanita Nazar, encargadas de presidencia y dirigir este proceso? Eso. Señor Paredes. Pero no pusiste ahí. Ya, diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Presidente, mire, lo he planteado en todas las sesiones de esta comisión y esta no va a ser la excepción, de que efectivamente desde el punto de vista estrictamente normativo, tal como lo señala la propia Contralora en esta comisión, desde el punto de vista legal y normativo, el decreto de suscripción del contrato no tiene ninguna consecuencia del punto estrictamente jurídico. Lo que sí es una inhabilidad que se genera por el artículo 60 que compete exclusivamente a la ex senadora Allende. ¿Por qué lo planteo, presidente? Porque yo he tenido diferencias por su intermedio con el diputado Soto, qué se puede preguntar en una comisión de esta naturaleza o qué no. Me va a llevar a ética también, pero no importa. ¿Qué se puede preguntar y qué no se puede preguntar? Y claramente ahí yo creo que hay que ajustarse al tenor de la convocatoria de la Comisión Especial Investigadora, pero siempre diciendo relación con los efectos también normativos y políticos. Por deformación profesional uno siempre tiende a ver los temas más bien normativos que políticos, pero yo ahí tengo la oportunidad de plantearlo, que señalaba el diputado Soto por su intermedio. Desde el punto de vista normativo, claro, uno puede transgredir o no transgredir una norma, y yo creo que de eso debe hacerse cargo esta comisión. Ahora, respecto de una política, una estrategia comunicacional puede ser adecuada o inadecuada. Los efectos darán cuenta de ello, y por cierto que puede haber autocrítica. Pero en lo que dice relación con el acto de gobierno mismo, a la SECOM, y eso reitero, dice relación con la comunicación de un hecho respecto del cual no tiene participación ninguna. Solo hacer una precisión, presidente, a propósito del cuestionamiento legítimo del diputado Sánchez respecto a la premura o los tiempos. Recordar que la compra de estos inmuebles estaba aprobado en la ley de presupuesto, aprobado también por este Congreso Nacional y por esta Cámara, y obviamente los plazos de ejecución presupuestaria están determinados por el término del año calendario, que es el 31 de diciembre. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Señor Paredes. Presidente, por su intermedio referirme a las inquietudes que plantea la diputada Ana Bellán. Quería precisar un punto porque tal vez no me di a explicar en buena forma con respecto a la cronología y con quién conversé. Con quien me entrega información y veo la salida comunicacional a propósito del comunicado que se emite el 31 de diciembre, no es con el jefe de gabinete del presidente, sino que es con el área de comunicaciones del sector, es decir, de bienes nacionales. Lo que sí yo había hablado en una reunión de coordinación general a mediados de año, era que iba ocurrir este proceso de compra y que me iban a contactar desde el ministerio que llevaba esto. Que esto ocurra, insisto, alrededor de la Navidad. Entonces hago esa precisión, porque me da la idea que un hecho, le reitero, por su intermedio, presidente. La primera información que yo recibo para plantearlo con toda claridad es a mediados del 2024 en una reunión de coordinación general. Ahí el jefe de gabinete me señala que se va a desarrollar un proceso de compras de casas de expresidentes con fines patrimoniales y que seré contactado y la Secretaría será contactada por el sector.
en este caso bienes nacionales. De ahí saltamos hasta mediados de Navidad, donde el sector se comunica con nosotros con los elementos centrales que aparecen en el comunicado del día 31. Por lo tanto, el qué comunicar y el cómo, que es lo que me preguntaba usted, diputada, era con bienes nacionales. Eso es lo que... si es que no se entendió de esa manera, se lo preciso, diputada. O sea, desde junio, que se le da la instrucción por señor Carlos Durán, hasta diciembre, usted no tuvo ningún tipo de comunicación con ninguna autoridad de gobierno, particularmente de presidencia, esto del señor Moreno y Bernadita Nazar, para poder conversar respecto a situaciones que se habían planteado en bienes nacionales. Ah, ya, perdón. Voy a seguir, presidente, a propósito de su pregunta. Yo hablaba de mediados del 2024 porque no recuerdo exactamente el mes, simplemente. Entonces, aclarado ese punto, yo no recuerdo reuniones específicas con las personas que usted me señala. Yo recuerdo esos dos momentos, así lo tengo, es la línea que he marcado. Sin embargo, me parece relevante para efectos de la comisión señalar que en las conversaciones entre Navidad y Año Nuevo, a propósito del comunicado, desde el Ministerio de Bienes Nacionales, nos señalan que efectivamente ellos tenían conversaciones con seguimiento de políticas públicas, que está encabezada por el don Leo Moreno. Y ahí el Ministerio de Bienes Nacionales en un momento nos señala que están llegando varias consultas de medios de comunicación y ahí sí yo converso con don Leonardo Moreno y le señalo, porque me pareció importante que él lo conociera, que habían llegado distintas inquietudes de parte de medios de comunicaciones. Por lo tanto, en ese espacio temporal en donde están las conversaciones. Me pregunta también la diputada Navellán, y le respondo por su intermedio, presidente, quien convocó a la reunión del 3 de enero. El 3 de enero a mí me convoca a esa reunión la ministra vocera subrogante. Y a propósito, disculpe, diputada, por su intermedio, presidente, lo de las siglas, uno está metido en el aparato, pero no tengo ningún problema en darle los nombres con quienes participó. En esa reunión estaba la ministra Echeverry, Carlos Durán, Francisca Moya, Leonardo Moreno, y al final estuvo la ex ministra Sandoval. Alguien más pudo haber entrado o salido de esa reunión, pero el grueso de la reunión son las personas que les señalo, para decirlo con toda claridad. Y que es una reunión, insisto, que ocurre en la tarde de ese 3 de enero. El diputado Sánchez me hace algunas consultas con respecto a lo comunicacional y cómo funciona. Le respondo por su intermedio, presidente, que las cuestiones comunicacionales cuando están en la sede ministerial son resueltas en los gabinetes generalmente con sus propios equipos comunicacionales. En este caso, el rol de la SECOM estuvo dado en esta comunicación, insisto, que tuvimos alrededor de Navidad. Desconozco el detalle, pero muy probablemente la conversación comunicacional estuvo radicada en la cartera misma, es decir, bienes nacionales. Diputado... ¿Perdón? Ok. Diputado Longton, usted, presidente, me preguntaba si yo pregunté algo más en el momento en que el jefe de gabinete del presidente me señala esta información general. No, y esto tiene una razón, que esta comunicación ocurre en el marco de una conversación de coordinación general. No era una reunión específica, diputado, con respecto a este tema. Y lo que se me señala justamente es que los detalles me lo iba a entregar la cartera, por lo tanto, como no reitero entonces, como no era una reunión específica de este tema, sino una reunión general en donde este fue uno de múltiples temas, se me señaló esto y justamente me dicen que los detalles los va a entregar la cartera en específico. Como se me señala eso, no pregunto los detalles ahí porque se me señaló que los detalles iban a ser entregados por el ministerio. ¿Usted sabía que la propietaria era una de las propietarias de la ex ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, ex senadora?
Diputado, lo que recibo es una información general que le reitero, básicamente a mí se me señala en ese momento que iba a haber un proceso de compras con fines patrimoniales de las casas del expresidente Allende y el expresidente Elwin. Esa es la información que recibo. ¿Y va a continuar contestando? Sí. Ah, ya, se parece. Sí, 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 por favor. No parece que, porque el diputado Leiva hacía un comentario finalmente que suscribo y creo, presidente, que resolví lo que me había preguntado usted. No sé si hay más dudas. Sí, perdón, señor Paredes, para terminar de cerrar la idea respecto al último punto. O sea, no habló con el señor Moreno y Bernardita Nazar en ningún proceso, en ninguna etapa del proceso, hasta que llegó el 3 de enero con la reunión, cuando esto ya salió a la luz pública. Eso quisiera que nos confirme aquella situación y si es que en algún momento se enteró, antes de que saliera esto a la luz, de que uno de los propietarios o dos de las propietarias eran la ex ministra Maya Fernández y la ex senadora Isabel Allende. Presidente, las conversaciones que yo recuerdo con Leonardo Moreno ocurren también previas al 3, pero con posterioridad a Navidad. Ese es el periodo de tiempo en que ocurre. ¿Y la propiedad, la titularidad de la propiedad, no sabía en ningún momento hasta que esto salió a la luz? Ahí sí, ya, a nosotros lo que se nos informa es que va a ocurrir esta compra. Nosotros planteamos dos cuestiones que nos parecieron relevantes en esa conversación con bienes nacionales. Y la primera era que en torno a la figura del expresidente Allende uno podía prever que podría haber una conversación pública con distintas posiciones y que también era importante considerar que en la familia Allende había personas de figuración pública y ahí lo que le encargamos al Ministerio de Bienes Nacionales es que tomara en consideración estas dos proyecciones. Gracias, presidente. Yo creo que a estas alturas tenemos claro la participación del señor Paredes o no participación, digamos, en las cosas que nos convocan. Entonces, por mi parte, por lo menos no tengo más preguntas para él, pero sí quisiera solicitarle, presidente, que para la reunión del día 2 de junio citemos a la ministra Echeverri, puesto que es la única persona que participó en la reunión del 3 de enero que no ha declarado ante esta comisión. Y creo que es muy importante poder tener la posibilidad de hacerle diversas preguntas a ella, como vocera de gobierno además. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán, lo vamos a incorporar dentro de los invitados. Respecto a lo último, señor Paredes, usted dijo que tenían que tomarse en consideración respecto no sé si entendí bien, respecto a la calidad de propietarios de algunas personas en relación a la casa del expresidente Allende. Ah, sí, no, quisiera que nos aclarara ese punto, pero un segundo, diputado Sá, que nos aclarara ese punto respecto a si es que mi pregunta va al fondo si es que usted tenía conocimiento en algún momento, la SECOM tuvo conocimientos previo al 3 de enero, de que dos de los propietarios eran autoridades en ejercicio. Eso quisiera saber, si usted supo en el transcurso en diciembre, que conversa con el señor Moreno, porque tengo entendido que solamente habla con el señor Moreno en diciembre, no en octubre, cuando es lo que señala, al menos desde Bienes Nacionales, señala que después de estas discrepancias, señala que iba a hablar con usted. Esto se da en diciembre. Ahora, en diciembre, ¿está la conversación de que dos de los propietarios eran autoridad en ejercicio? Previo a que esto salga a la luz, con el señor Moreno, de que tengo entendido que es con quien conversó. Diputado Sá. Gracias, presidente. Yo, de lo que escuché de la última intervención del señor Paredes, es explícito el señalar que vinculada a la casa, a la ejecución de la casa, habían personas de la familia que tenían connotación pública. Eso es lo que dijo. Me gustaría que lo pudiera precisar en estos términos o no. Sí, presidente. Efectivamente lo que señalé, exactamente lo que planteó el diputado Sáez, que tenía que ver con conocimiento público. Eso fue. Y con respecto a su pregunta precisa, lo que nosotros le hicimos ver y le pedimos al ministerio que trabajara es que justamente
en tanto en la familia Allende había gente de conocimiento público, este era un tema que tendrían que trabajar. Con respecto a inhabilidades o otro tipo de cosas, y vuelvo a las respuestas que entregué con anterioridad, que no es el área que revisa la Secretaría de Comunicaciones. Perdone que insista, señor Paredes, pero me quedo. O sea, el diputado Sáenz lo señala claramente, que hay personas de connotación pública involucrados en este proceso. En ese momento usted tenía conocimiento que estaban involucrados de qué manera, como propietarios o porque era la hija del expresidente Allende, entre otros, o parientes en general, por esa connotación pública o por el carácter de propietarios de la propiedad. Nosotros la comprensión que tenemos con bienes nacionales nos dice que efectivamente esto tenía que ver con los expresidentes, y los expresidentes tienen ambas familias que son de conocimiento público, gente con conocimiento público, y ahí uno podía inferir. Creo que no es un secreto que la ex senadora Allende es parte de esa familia o que la ex ministra Fernández es parte de esa familia. Como había hablado con el señor Moreno en diciembre, yo quería saber en relación a la conversación con el señor Moreno en diciembre. Presidente, en relación a la conversación con el señor Moreno en diciembre, tuvo que ver con múltiples inquietudes que llegaron de los medios con posterioridad a lo ya comunicado públicamente por el Ministerio de Bienes Nacionales. Bueno, diputada Naya. Sí. Gracias, presidente. Respecto al punto, usted dice que las múltiples preguntas o consultas o dudas que llegaron de distintos medios de comunicación fueron, perdón, que a raíz de eso usted se comunicó con el señor Moreno. Y esto fue antes del 31 de diciembre, todas estas dudas y preguntas de los medios de comunicación. Esas dudas y preguntas que le llegaron a usted de los medios de comunicación o que estaban llegando al área de comunicaciones del gobierno, ¿a qué se referían? ¿De qué tenor eran? En esas dudas, preguntas que hacían los medios de comunicación, nadie preguntó, porque convengamos que esto saltó a la luz pública a raíz de la inhabilidad tanto de la ex ministra como de la ex senadora. Entonces, en el planteamiento de estos medios de comunicación al departamento del cual usted está a cargo, y por lo tanto que derivó en las conversaciones de usted con el señor Moreno, nunca esos medios ¿de qué tenor eran las preguntas que hacían los medios de comunicación? ¿Por qué habían tantas dudas? ¿Ahí no le manifestaron esta duda respecto de la inhabilidad? Sí, en relación a eso último, me llama la atención, señor Paredes, de que en diciembre, habiendo conversado con Moreno y para efectos comunicacionales, que el que sean propietarias dos parientes directas del expresidente Allende era algo muy relevante, sobre todo desde el punto de vista comunicacional. El señor Moreno no se lo haya dicho o comunicado de ninguna manera, sobre todo considerando que previamente Bienes Nacionales, a través de Denis Hernández, su jefa de gabinete y también la jefa jurídica, habían sido muy insistentes con que este tema iba a tener un problema jurídico, comunicacional y moral o ético, creo que también señala. Entonces, habiendo habido todas estas advertencias, cuando usted habla con el señor Moreno en diciembre, ¿él no le dice que son propietarias la ex ministra Maya Fernández y ex senadora Allende en ningún momento de la conversación? Presidente, por su intermedio intentaré contestarle a usted y también a la diputada Navellán, y parto haciendo una precisión. Esta conversación que tengo con el señor Moreno ocurre el 2 de enero. El 2 de enero. El 2 de enero y diputada, por el intermedio del presidente, se lo aclaro por qué. Porque eso es donde llegan las consultas, y también le preciso que las consultas no llegan directamente a la SECOM. Las consultas llegan a comunicaciones de Bienes Nacionales, y Bienes Nacionales nos comenta a nosotros que están llegando estas consultas. Estas consultas llegan el 2 de enero, y efectivamente, a propósito de lo que plantea la diputada Navellán, parte de estas consultas, que fueron varias, no recuerdo el detalle, pero me atrevería a decir que varias de ellas tenían que ver también con el rol que podían tener en este proceso la ex senadora y la ex ministra, efectivamente. Pero esto ocurre el 2 de enero y efectivamente el 2 de enero se están haciendo los análisis jurídicos de esto, y el 3 de enero el gobierno decide no perseverar en la compra de la casa del expresidente Allende.
sea, para que quede claro, usted habló con el señor Moreno el 2 de enero y en diciembre habló con la ministra, entonces, Bienes Nacionales, o con alguien de Bienes Nacionales, con el equipo Creo que eso no se escuchó, perdón, presidente. Con el equipo de comunicaciones de bienes nacionales. de comunicaciones de Bienes Nacionales no le planteó que dos propietarios eran familiares directos del expresidente Allende de esta propiedad, porque era relevante desde el punto de vista comunicacional, y Bienes Nacionales preparó el decreto, por lo tanto, estaba muy inmiscuido, además de la famosa minuta con las consecuencias políticas, jurídicas y morales. Entonces, en ningún momento Bienes Nacionales le dice, mira, ¿sabe qué? Hay dos propietarios que son familiares directos del expresidente Allende. ¿Eso no sale en la conversación? Presidente, pero tengo que volver a decirle que usted me está citando unas minutas que yo no recibí y que no tengo conocimiento oficial con respecto a ellas. Yo lo sé que no tiene conocimiento de la minuta, pero a lo que voy es que si Bienes Nacionales le dice en algún momento de esa conversación a través de sus equipos de comunicaciones, en razón de que había habido discrepancias con Presidencia, de que hay dos propietarias que son familiares directos del expresidente Allende, ¿no se lo comunican a ustedes, Bienes Nacionales, en ninguna parte del proceso, particularmente en diciembre, donde hablan, me imagino, con más intensidad que previamente? Bien, lo que pasa es que está haciendo un diálogo y hay varias, y también Celedón y Presidente, la comisión llegará, por supuesto, a sus conclusiones. Yo desconozco de discrepancias al respecto. No podría hacerme cargo de lo que usted plantea. No tuvo conocimiento. No tuvo conocimiento. Es que no tuvo conocimiento de que habían dos propietarias que eran familiares directas. Le he reiterado varias veces y lo que le planteé, presidente, que la conversación con Bienes Nacionales, y que también ocurrió con el asesor que usted señala, tuvo que ver en ese proceso posterior al comunicado público y en una conversación el 2 de enero a propósito de inquietudes, y que esas inquietudes efectivamente que llegaron desde los medios de comunicación tenían que ver con el rol de este proceso de la ex senadora y la ex ministra. Aquí pareciera ser muy importante lo que informaron medios de prensa en las preguntas de la diputada Navellán y suya. Es reiterativo esto. Esos medios de prensa, es una pregunta a usted, y de paso, si el señor Don Pablo sabe algo, informaron sobre las... Ya me parece bastante obvio que la casa del expresidente, y hablar de Isabel Allende o de la ministra Maya Allende, todo el mundo sabe absolutamente el grado de parentesco existente entre el expresidente Allende y su hija y su nieta. Mi pregunta va a propósito de esos medios de comunicación que ustedes señalan. ¿Y esos medios de comunicación informaron a la sociedad chilena o a quien sea de que tenían inhabilidades constitucionales? Y en el gobierno no se escuchaba esa... y por eso estamos aquí. Ya. Es completamente inútil este trabajo, seguro. Bueno, usted tiene la libertad para seguir participando, ¿no?, en la comisión, señor Celeón. Diputada Mix, pero no le he dado el uso a la palabra, señor Celeón, no le he dado el uso a la palabra. No le he dado el uso a la palabra. No le he dado el uso a la palabra. No le he dado el uso a la palabra, señor Celeón. Diputada Mix, por favor. no me lo imagino de fiscal a usted, diputado, porque no, yo creo que hay poca democracia para la entrega de la palabra, lamentablemente, porque finalmente, siendo o no siendo parte de esta comisión, creo que todos tenemos derecho a plantear nuestro punto de vista. Yo creo que hay muchos lugares comunes en las últimas preguntas. Siento que, presidente, igual me gustaría que me escuchara, porque, porque insistir casi al nivel de confundir a quien hoy día nos acompaña con una pregunta que es muy simple. Yo, siendo allendista de toda la vida y de corazón, no tenía por qué saber que los propietarios, porque
que podrían ser los nietos, fundaciones, en fin, no es algo de conocimiento tan público, más bien, perdón, diputada, no la he escuchado todo el rato, más bien tiene que ver con la connotación que significa la familia. Para cada 11 de septiembre uno no piensa en no invitar a la familia, cuando es un hecho, porque efectivamente declarar en una apuesta de este gobierno como un bien patrimonial del país, las casas de 2 presidentes de la República, era un hito histórico, no cabe ninguna duda. Y en ese contexto, preparar ese evento considerando a las familias era parte de la responsabilidad que tenía que tener la SECOM, ¿no? Vamos a preparar un acto seguramente al momento de cortar la cinta y evidentemente, primero, tienen que estar las familias invitadas, segundo, estarán las autoridades del país, etcétera. Es como algo, me parece, como de mucha obviedad, que había que considerar a las familias en un acto de simbolismo en ambos casos, que no tiene nada que ver con la responsabilidad de otras divisiones, sino que justamente SECOM tenía que considerar a la familia en este acto. Quizás para otras divisiones o para otros ministerios puede ser que no haya sido tan trascendental. Entonces, una cosa es considerar en la planificación de un acto, de un hito, porque por eso se llega a la SECOM, porque muy bien explicaba el señor Paredes, hubiese sido un acto alojado solo en un ministerio, probablemente nunca hubieran tenido que comunicar a la SECOM, pero por la importancia que esto tenía, por el hito histórico que esto tenía, había que considerar a las familias, que de conocimiento público también, que cumplían roles fundamentales. Entonces, presidente, yo creo que insistir en que si tenían o no participación económica o de otra índole, no era competencia de la SECOM, más bien la connotación política de lo que significaba la presencia de la familia, la connotación pública de lo que significaba histórica, de considerar a las familias como una invitada o como incluso pudieran ser hasta parte de la planificación de ese hito. Pero yo creo que insistir, presidente, en algo que no le corresponde al director respecto de si sabía que eran propietarias o no, yo creo que había la mitad de Chile no sabía o más de que eran propietarias de un bien. No teníamos por qué saberlo. Entonces yo ahí creo que insistir en eso, presidente, al nivel de como lo ha llevado usted, casi como, pero dígame, me parece que es forzar una respuesta que como no la consigue de otra forma, quiere confundir al invitado, y yo insistiría en eso. Ha sido súper claro el señor Paredes en decir, eran importantes para efecto de lo comunicacional, porque evidentemente estábamos hablando de 2 expresidentes de la República, y cualquier hito de esa naturaleza, al primer convocado en cualquier acto público, son las familias. Entonces insistir en eso me parece que no iba a ningún lado en la investigación de esta comisión investigadora. Gracias, diputada Mix. Bueno, hay algunos diputados que creemos que es relevante si es que la SECOM sabía o no previamente de la calidad de propietarios de las ex autoridades, porque eso tiene un efecto comunicacional. Yo solamente estaba preguntándole y no me contestó el señor Paredes si es que sabía previo al 2 de enero de la calidad de propietarios de la ex ministra y la ex senadora respecto a la propiedad del expresidente. Esa era la pregunta en específico. Si usted se enteró previo al 2 de enero de aquello. Eso es lo que le pregunté y que no me ha contestado hasta el momento. Diputado Sales, no le hago uso de la palabra. Señor Paredes, por favor. Gracias, presidente. A propósito de lo que planteaba el diputado Celedón, los medios de comunicación efectivamente llegan con estas consultas el día 2 de enero al Ministerio de Bienes Nacionales. En ese momento, efectivamente, el gobierno en paralelo dice que está estudiando este asunto. Las consultas tenían que ver efectivamente con las personas que ustedes me han planteado hace un momento, y por lo mismo, a propósito de lo que dice el diputado, es que el 3 el gobierno decide y comunica que no se va a perseverar con la compra de la casa del presidente Allende para fines patrimoniales. Eso está puesto ahí. En relación a lo que planteaba la diputada Mix y también relacionando con lo que usted planteaba, presidente, por su intermedio,
señalar que el comunicado de la compra salió el día 31 de diciembre. El 31 de diciembre, por lo tanto, esto ya era un hecho público, todo lo que pasa, yo también podría contarle lo que pasa el 3, lo que pasa el 6 de enero, con posterioridad a esto, es cuando el hecho ya es público. Nosotros trabajamos con hechos y sobre esos hechos es que actuamos comunicacionalmente. El hecho que teníamos el 31 de diciembre era que se iba a comprar 2 inmuebles de expresidentes para efectos patrimoniales. La información que teníamos el día 3, después de procesar varios elementos, entre ellos también consultas que llegaron de medios de comunicación, el gobierno toma la decisión de no perseverar en la compra. El día 6, la ministra Sandoval deja su cargo. Así hay una serie de hitos y procesos, pero no es la Secretaría de Comunicaciones, presidente, quien está marcando esos hitos jurídico-políticos. Nosotros acompañamos con la comunicación de esos hitos. Entonces es bien complejo que yo pueda resolver cuestiones que escapan de la cuestión comunicacional. Eso lo podría plantear en términos generales para aclararle a la comisión. Los hitos son esos. Lamento por su intermedio, presidente, decirle a la diputada Navillán si no fui claro en las fechas. Espero que en la última intervención esto haya quedado clarificado. Muchas gracias, señor Paredes, por su participación en la comisión y por responder cada una de las preguntas de los parlamentarios y por... Diputado Leiva. La próxima sesión vamos a determinar en razón de la lista de invitados que quedan pendientes. ¿Quién queda pendiente? Quedan varias autoridades, algunas pocas pendientes, entre ellas la ministra de Cultura y parte de su equipo, y también otros invitados que ahí tengo que revisar. Diputado Leiva. Que para poder invitar o citar se requiere el acuerdo de la comisión. Usted lo que planteó, entendí que iba a citar a una ministra que no participó del proceso, que es la ministra Echeverri. Entonces, si eso no lo sometió a votación y no hay acuerdo por parte de la comisión, no se le puede invitar, presidente. A ver, vamos a dar la palabra al secretario porque tengo entendido que se suscribió el acuerdo del comienzo de la comisión. Al inicio de la sesión se le facultó al presidente para invitar o citar según correspondiera de acuerdo al listado de invitados. Habría que revisar si me parece que no estaba. Sí. Bueno, vamos a revisar. Le vamos a encargar a la secretaría que pueda revisar si está la ministra Aysén Echeverri. Dar o invitar según la lista de invitados que propusieran cada uno de los integrantes de la comisión. Igual en el intertanto tenemos invitado a la ministra de Cultura la próxima semana. Diputada Leiva, sí. Hay que someterlo a votación y como no hay acuerdo, lo que pasa sí, por eso tiene que enviar formalmente la solicitud para poder invitar a la diputada Navellán y lo votaremos en la siguiente sesión. Exacto. No, diputado, porque todavía no ha solicitado la presentación. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.